Las plaquetas o trombocitos son uno de los elementos que conforman nuestra sangre, y son las células encargadas de la hemostasia, es decir, de cerrar los vasos sanguíneos cuando se produce una herida, formando parte del coágulo. Los niveles normales de plaquetas en la sangre de una persona adulta oscilan entre 150.000 y 450.000 por milímetro cúbico. Las trombocitopatías son afecciones de las plaquetas, que incluyen alteraciones funcionales en la adhesión, agregación y degradación plaquetarias, tanto congénitas como adquiridas. En ocasiones, las plaquetas aumentan como reacción a enfermedad transitoria o crónica, o en casos de hemorragia aguda, y por otra parte, algunas infecciones muy graves pueden reducir el número de células que se producen en la médula ósea. Por ello, los pacientes tienen anemia, pocas plaquetas y pocos leucocitos. Trombocitopenia. Se define como el recuento de plaquetas a menos de 150.000 por milímetro cúbico. Ante una trombocitopenia, el primer punto a aclarar es si existe una pseudotrombocitopenia, la cual es provocada por la aglutinación de las plaquetas con EDTA, sustancia quelante de metales que se utiliza como anticoagulante de las muestras sanguíneas. Esto es un real artefacto de laboratorio. Por lo tanto, ante una trombocitopenia, deberíamos realizar un frotis de sangre periférica para confirmarla y para ver el compromiso o no de las otras series sanguíneas. Un abordaje clásico es mediante la realización de un frotis de sangre periférica, la palpación del vaso y el examen de la médula ósea, el cual abarcaría los tres principales mecanismos de trombocitopenia. 1. La disminución de la producción. 2. El secuestro esplénico. 3. La destrucción acelerada de las plaquetas. Trombocitosis. La trombocitosis es conocida como el recuento de plaquetas en un número mayor a 450.000 por milímetro cúbico. La trombocitosis se divide en tres tipos. Trombocitosis primaria, que es causada por una alteración en las células hematopoyéticas. El nivel sérico de trombopoyetina es bajo o normal. La trombocitosis primaria puede ser hereditaria o adquirida en otros casos. Trombocitosis secundaria. Trombocitosis con causa externa. El nivel sérico de trombopoyetina es normalmente elevado. Naturalmente, la trombocitosis secundaria es adquirida. Algunas de las enfermedades que cursan con un elevado número de plaquetas son la inflamación, la deficiencia de hierro, el asplenismo y los síndromes mielodispláticos. La trombocitosis secundaria hereditaria es infrecuente. Trombocitosis hereditaria. Trombocitosis primaria o secundaria debido a alteraciones genéticas que se pueden transmitir a la descendencia con una causa genética familiar o hereditaria. Trombocitemia. Es una de las varias formas de neoplasias mieloproliferativas, un grupo de varios tipos de cáncer de la sangre que tienen muchas características en común, en particular, la superproducción clonal de una o más líneas de células sanguíneas. Todos los trastornos clonales comienzan con uno o más cambios en el ADN de una sola célula. Las células alteradas en la médula ósea y en la sangre descienden de esa única célula mutante. Otras formas de neoplasias mieloproliferativas incluyen la policitemia vera y la mielofibrosis. Los efectos de la trombocitemia son el resultado de la producción descontrolada de células sanguíneas, principalmente las plaquetas. La enfermedad surge de un cambio en las primeras etapas de evolución de una célula productora de sangre que tiene la capacidad de formar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Es por ello que cualquier combinación de esas tres líneas celulares puede verse afectada y por lo general cada línea celular se ve afectada en cierto grado. Trombocitopatías funcionales. Causas y tipos de disfunción plaquetaria. 1. Trombostenia de Glanzmann. Es un trastorno autosómico recesivo raro, generalmente anomalías cualitativas del receptor glicoproteína 3A. Se manifiesta por sangrado mucocutáneo leve. En algunos casos puede ser letal. Debe ser sospechada ante hallazgo de sangrado mucocutáneo y reencuentro plaquetario normal. El diagnóstico puede realizarse ante la ausencia de agregación plaquetaria, mediada por agonistas, mediante citometría de flujo que muestre la ausencia de glicoproteína 3A. 2. Síndrome de Bernard-Soulier. Es un trastorno autosómico recesivo que se caracteriza por macrotrombocitopenia. Se debe a la alteración del receptor glicoproteína, el cual en condiciones normales se une al factor de von Willebrand en la zona de disrupción endotelial.
Los síntomas aparecen durante la infancia, como sangrado mucocutáneo del tubo digestivo o genitourinario. Se diagnostica mediante la ausencia de aglutinación con ristocetina, junto con la citometría de flujo que muestre déficit glicoproteína. 3. Desórdenes granulares. Estos desórdenes incluyen a los gránulos alfa y densos. Dentro de los primeros encontramos al síndrome de plaquetas grises y síndrome de Quebe. El síndrome de plaquetas grises se caracteriza por un déficit de gránulos alfas, con salida de estas proteínas al plasma y médula ósea. Muchas de estas son factores de crecimiento capaces de inducir mielofibrosis. Se presentan con sangrado mucocutáneo espontáneo por trauma o cirugía, asociado a esplenomegalia secundaria y a mielofibrosis. Presentan macrotrombocitopenia, tiempo de sangría prolongado, agregación inducida por trombina y colágeno deficiente. El síndrome de Quebec es raro, autosómico dominante, que se caracteriza por ausencia del factor 5 en los gránulos alfa. Las manifestaciones son sangrados tardíos en cirugías, epitaxis, hemartrosis y hematuria. El síndrome de Hermansky-Pudlak. El síndrome de Shediac-Higashi. Se encuentran englobados dentro de los síndromes de gránulos densos. Existen alteraciones en la acumulación granular de serotonina, ADP, ATP y calcio. Son en general mixtos, y en estos casos es adenina. Se asocian a albanismo oculocutáneo, tirosinasa positivo y predisposición a infecciones. 4. Enfermedad de von Willebrand. Es la enfermedad congénita más común que causa sangrado. El factor de von Willebrand es el encargado del agregado plaquetario y transporta el factor 7. Puede ser causada por diferentes mecanismos que disminuyen el factor de von Willebrand en sangre, entre los cuales está la aparición de anticuerpos contra el factor von Willebrand, disminución de la síntesis o aumento del mismo.